Muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos los que ya están conectados. Pues como siempre, la verdad es que es un gusto. Es un gusto poder participar con ustedes. Espero que me escuchen bien. Espero que no tengan problemas con el audio y también con la vista. Pues quiero hablarles de un tema por demás interesante. Me parece que la palabra de Dios, que es la verdad, pues de Dios, es indispensable para un buen crecimiento a la madurez espiritual. Todo aquel hombre de Dios que no tiene realmente la palabra de Dios como su sustento, como su alimento, como su manual de vida, pues tiende a equivocarse definitivamente. Por eso es que nosotros tenemos que ser la diferencia en el mundo. Cuando hablamos de la verdad que es indispensable, nos referimos a Cristo. Él cuando habló de él en primera persona dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nos queda bien claro que la verdad es Cristo. Otro término también de la verdad, pues es el hecho de hablar de la palabra de Dios con todos sus libros, los 66 libros, pues realmente es la palabra que es nuestro manual de vida. Y esa verdad es indispensable para que usted y yo crezcamos a la madurez espiritual. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 versículo 19 dice la bendita palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En un momento determinado, usted y yo estábamos así, entregados al mundo, sin Dios. Y sabemos realmente, dice la bendita palabra de Dios, que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Padre, te doy tantas gracias en el nombre de Jesús en esta tarde por la bendición de poder compartir. Padre, pasa un carbón encendido en mis labios y permite que tu palabra realmente tenga pues el fin por el cual tú la mandas, Padre. Se cumple tu propósito, Padre, y estamos aquí para pues agradecerte, Padre bendito, para glorificarte, para poder de alguna manera compartir. Usa mi vida si es tu placer, pero no permitas que sea mi vana palabrería la que enseñe, que sea tu palabra la que tiene el peso, Padre. Yo te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de la importancia de la palabra, hablamos de este término, ¿no? De que, pues de alguna manera, el mundo completito está bajo la sombra del maligno. Por eso vemos tantas sectas, por eso vemos tanto engaño en el mundo, porque está regido por el maligno. Quien gobierna el mundo, sabemos perfectamente, es el diablo. Qué bueno que fuera Dios el que gobernara este mundo, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Y este versículo, pues totalmente nos lo ratifica. El Evangelio de San Juan, ahora en el capítulo 8 también, San Juan capítulo 8, el versículo 44, por favor, acompáñenme. Disculpen que los traiga así, pero prefiero que sea la palabra y no mi vana palabrería la que les enseñe. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él habla, porque es mentiroso y también padre de mentira. Es un versículo que también nos ratifica que este mundo está bajo la sombra del maligno y que él es el que rige pues toda esta situación de engaño. Por eso es que pues entendemos perfectamente que él tomó toda la autoridad que el hombre tenía, que se la dio al primer Adán en el huerto del Edén. Al tomar, engañando al hombre, a Eva, y con ello al hombre, ese engaño para él, pues engañó a Eva y engañó al hombre y pues fueron desterrados no solamente del huerto, sino también, pues ahora sí que sentenciados a morir, ¿no? Porque ciertamente el que comiera de ese fruto moriría. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 10, segunda de Corintios 4, versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Definitivamente, nosotros llevamos en nuestro cuerpo la manifestación realmente del Espíritu Santo, de la vida en Cristo. Es importantísimo dar un buen testimonio de Cristo, porque en la medida en la que la gente ve en nosotros a Cristo, pues más se acerca a la palabra.
realmente no somos nosotros portadores de algo bueno como personas. Pero si Cristo realmente resplandece su rostro en nosotros y Él nos da gracia delante de la gente, seguramente la gente va a ser transformada, como también en un momento determinado lo fuimos nosotros. En la carta también de Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 2, en el versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo entendía perfectamente esta guerra espiritual y lo que nos manda realmente es que nos demos cuenta que el engaño está en las personas, en el medio, en el mundo. Y por eso las filosofías y huecas sutilezas pues según la tradición del mundo, la tradición de los hombres, pues nos van a tender el lazo de engaño, ¿no? Los rudimentos del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? Pues el diablo, y es lo que él está haciendo. Por eso es que al mundo ni siquiera lo molesta, ya lo tiene cautivo. Es el problema con nosotros, él viene por las cabezas. Ahora en la actualidad hay mucha santería, hay mucho ocultismo, hay satanismo, hay espiritismo, hay muchas cosas sectáricas, ¿verdad? Sectas religiosas que pretenden hablar de Dios, pero que encierran el ocultismo, la santería, el ocultismo, el espiritismo, el satanismo. Y por eso es que el engaño está en el mundo. El Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 32, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad y cuando usted y yo tenemos bien claro que la verdad es la palabra, que es Cristo, que es su Santo Espíritu en nosotros, pues entendemos que solamente conociendo a Cristo, conociendo su palabra, siendo llenados de esa verdad, podemos entender que vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Pues primeramente libres del juicio, ¿no? Del juicio eterno. Porque Cristo no nos da solamente una vida nueva, sino nos da una vida eterna. Y esta santificación tiene que ver con la lucha o la batalla del cristiano contra el pecado. Por eso es que es importantísimo que usted y yo estemos siempre, siempre a la vera de la presencia de Dios y procurando que de alguna manera sea Él el que nos esté santificando a cada momento. Es una guerra espiritual, definitivamente. Esto lo hemos estado compartiendo ya por años en Fundación Emanuel, que estamos inmersos en una guerra espiritual. Y Romanos 8, versículos 28 y 29, nos narra esta guerra desde la perspectiva de la ayuda de Dios. Y dice la bendita palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué privilegio es que nosotros tenemos la herencia en los cielos, ¿no? La herencia de Cristo mismo en nosotros, en nuestra vida, moviéndose de una manera poderosa. Y aunque las cosas que nos pasen sean, pues aparentemente malas, que no nos den realmente un sosiego, pues entendemos que todo realmente, todo ayuda para bien, ¿no? Hasta las cosas que parecen de pérdida, Dios las convierte en ganancia, ¿no? Dios es tan bueno, es tan fabuloso con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras necesidades, con nuestras enfermedades, que aunque Él es espíritu y es verdad, pues conoce realmente el interior de nosotros. Por eso es que esa santificación, Él la va prosperando realmente. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Es un versículo que también ya no sabemos de memoria. Dice, estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace Dios?
¿Cómo es que perfecciona la obra en nosotros? Por medio de su palabra, por medio de la relación que usted y yo tenemos con Cristo Jesús, por medio de la dependencia del Espíritu Santo, por medio de la guía de Él para, pues, retener versículos, para leer la Biblia, para orar a Dios, para estar permanentemente conectados, ¿verdad? En una comunión, en una armonía con Dios. Eh, a mí me encanta realmente el Señor Jesucristo en los evangelios, porque Él no solamente nos dijo lo que teníamos que hacer, sino que nos puso la muestra, la acuñó y no necesariamente nos dijo, van a estar solos. Él nos dijo que íbamos a estar siempre con Él. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, el versículo 17, pues él hace una petición a su padre cuando él está, ¿se acuerdan? Está entregando cuentas de sus discípulos. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la santificación que Dios está haciendo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y Jesús oró a su Padre para que la santificación que tú y yo recibiéramos como hijos de Dios fuera por medio de su palabra. También es importantísimo ver la figura de Pablo, del apóstol Pablo. Él escribió pues casi el 70% del Nuevo Testamento y nos deja un legado muy grande, muy perfecto de la guerra que él tenía contra la maldad. Y en la palabra Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 el versículo 12 y 13. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se da usted cuenta? Dios es quien lo hace. Ahora, es importantísimo no perder de vista que nosotros hacemos algo. ¿Y qué es lo que hacemos? Depender totalmente de Dios. Hacemos algo que es la comunión con Dios, nos involucramos. Pero es realmente Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, el que obra en bendición para usted y para mí, para que podamos ser luminares en este mundo, como Cristo lo dijo. Me encanta la carta a los Romanos en el capítulo 7, porque no nos queda duda que Pablo ahí está hablando de esta guerra espiritual, ¿no? Fíjate, a mí me impresiona mucho porque Pablo, el apóstol Pablo, siervo de Dios, utilizado por Dios en grande manera, ahora sí que misionero de misioneros, entiende esta guerra espiritual que se gestaba en su propia carne. Y fíjate, dice Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 hasta el versículo 25. Y póngame atención, lo voy a leer para todos ustedes. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo o gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué duro es para Pablo reconocer que hay una guerra espiritual, hay una guerra en los miembros, que procuramos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Por eso es importantísimo no perder de vista que Dios
pues nos prepara realmente para la guerra, para la batalla. Es la guerra contra el pecado, es la batalla por el bien. Y fíjate, cuando hay un inconverso, ¿cómo lo conocemos? Cuando hay una persona que no tiene a Cristo, lo conocemos por las luchas que presenta, por los problemas que enfrenta, por las circunstancias que enfrenta solo, sin Cristo. Y entonces la lucha, pues se vuelve realmente tremenda para el inconverso. A un convertido, ¿cómo lo conoces? Pues claro, lo conoces porque ama la ley de Dios, porque entiende perfectamente que está pasando por alguna situación, pero que Dios es el que le está dando la salida, que no permite que él caiga, que él tropiece. Por eso es que decimos nosotros que amamos, bueno, dice Pablo, amo la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mi cuerpo, que es la ley del pecado, que se revierte en mi contra para hacerme caer, para hacerme sentir mal. Aquí mismo en Romanos capítulo 6, el versículo 12 y 13. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13 dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, malos deseos es la palabra concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué importante es, porque esto que estamos leyendo en Romanos 6, 12 y 13, si se dan ustedes cuenta, implica lucha, implica esfuerzo, implica poner de nuestra parte, porque dice que el hombre es justificado por Dios. El versículo 19 aquí de Romanos 6 dice, el 19, hablo como humano por su humana debilidad, que así como para maldad presentaran sus miembros para servir a la inmundicia y a la maldad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Aquí este pasaje nos describe una lucha en el interior del creyente. Pablo lo entendía perfectamente. Por eso en Romanos 7 él dice, pues se encuentra una ley que yo no conocía y está en mis miembros, está en mi cuerpo. Es la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 8 me encanta porque abre, cuando ya Pablo entiende esta guerra, este batallar realmente a diario, pues dice en Romanos 8, ¿no? Abriendo, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque la ley, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, qué impresionante es esto. Hay una ley en nosotros. Y mientras estemos en este cuerpo, pues que es natural, que es físico, que requiere ahora sí que cuidado, pues somos más proclives a pecar que a hacer lo bueno. Y Pablo lo entendía perfectamente. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Fíjate cómo especifica realmente lo que realmente es el pecado. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces aún viviremos en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente, pues, juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué impresionante es que Dios regeneró nuestras vidas.
nos está transformando, es un proceso de crecimiento a la madurez espiritual. ¿Y qué ponemos nosotros? Pues solamente nuestra voluntad al cuidado de Dios. Todo es un proceso de crecimiento, perdóneme hermano que se lo diga, que no viene de nosotros, que viene de Cristo Jesús, que Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Por eso es que el pecado ya no es nuestro amo, ya no nos domina. El versículo 14 lo dice claramente, Romanos 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñorea de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no somos esclavos, amados hermanos. Antes éramos esclavos del pecado para muerte. Hoy somos esclavos de Cristo, decíamos, leíamos por amor. Otra parte de la escritura que también dice esto es Romanos capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 7. Romanos 8, versículo 5 al 7, dice la bendita palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si se da cuenta cómo estamos inmersos en una guerra espiritual, no es de nosotros, lo intentamos, pero dice aquí que el inconverso no puede. Si a nosotros nos cuesta trabajo vencer esta carnota, estamos más debilitados porque queremos alimentarla. Imagínese el inconverso. Por eso es que Primera de Corintios 2:14 dice que las cosas de Dios son difíciles para el inconverso porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, usted y yo entendemos perfectamente lo que Cristo nos enseñó. Dice él que el Señor Dios Padre anda buscando adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es necesario que le adoremos de esa forma, en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo queremos pretender ser espirituales, pero vivir en la carne, pues ahí hay un choque. Ahí hay un choque que no nos permite desarrollarnos, porque repito, las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Yo conozco mucha gente, se lo digo honestamente, que sabe incluso más Biblia que yo. Entiendo que hay gente que sabe más Biblia que uno, pero ¿de qué sirve si no la viven? Si viven todavía en los deseos de su carne, en las concupiscencias de su maldad, dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender eso. Por eso la transformación de Dios es tan radical, es tan hermosa, porque el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 2 versículos 1 al 7, Efesios capítulo 2 versículos 1 al 7, dice la bendita palabra de Dios. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia ustedes son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué impresionante es entender que éramos realmente vulnerables, carnales, pecadores. El trabajo de ese cambio de donde estábamos nosotros, de las tinieblas de donde nos estábamos encontrando a esta luz admirable en Cristo, es el proceso de salvación de Dios. Dios es el que pone en nosotros esa gracia. Dice la bendita palabra de Dios que Él nos lleva de la muerte a la vida, nos transforma de esa manera pecaminosa de vivir a una vida que ahora le dignifica el nombre. Él no requiere de nosotros para nada,
pero nosotros tenemos la obligación de hacer resplandecer, que nosotros vean a Cristo los demás. Esta carta de Efesios, este capítulo 2 sobre todo, es el que habla de la transformación, del cambio que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 19, silencio por favor. Juan capítulo 3, versículo 19, dice que usted y yo, de alguna manera, bueno, la gente que vivía en el mundo como éramos usted y yo, a eso me refiero. Ahora ya tenemos pues esta bendición de saber que hemos sido transformados con Cristo. Pero dice Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Definitivamente esa era la condición de nosotros. Amaron más las tinieblas, amábamos más las tinieblas, amábamos más el producto que le regodeaba a la carne, lo que nos ayudaba realmente a vivir como se nos pegara la gana. Por eso es que es importante entender esto, porque cuando uno de alguna manera entiende que es Dios el que está generando, el que está transformando nuestra vida, pues entonces entendemos esto. Romanos en el capítulo 3, Romanos en el capítulo 3, el versículo, acompáñeme por favor, Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Fíjese cómo dice la misma palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y aquí, pues desglosada por el apóstol Pablo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el verso 12 dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego ya empieza a arengar el apóstol Pablo, dice, pues todas las debilidades de la carne. Por eso es importantísimo que usted y yo entendamos que hemos sido transformados, hemos sido cambiados de esa manera de vivir a una manera ahora expuestos a la luz. El mismo libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la transformación que Dios está logrando, que andemos en vida nueva. Nuestra vida a veces no cambia porque sencillamente no tenemos dependencia de la palabra. No vamos a la dependencia porque la verdad de Dios es indispensable para que usted y yo podamos crecer. Ahora bien, dice que andemos en el espíritu y que no andemos en la carne. También Pablo lo entiende. La carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, nos habla de pues de este punto que tiene que ver con el fruto del espíritu, ¿no? Pero en Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice, digo pues, ustedes anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. En realidad, esa es la guerra espiritual, el querer hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Por eso la vida cristiana se debe de vivir en dos áreas. Una que estamos viendo, que es el área espiritual, la dependencia totalmente hacia Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo, pero también, pues hay que ver que en la carne tenemos que vencerla. La depravación humana es un hecho. La depravación humana nos lleva a depender totalmente de la carne, a satisfacer los deseos, lo que le llena. Y la santificación espiritual es ese proceso que llega en usted y en mí cuando cooperamos realmente con las disposiciones que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Repito, esta lucha cristiana es en dos áreas, la depravación humana por un lado y la santificación espiritual. Y Pablo lo vuelve a explicar en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por Adán y la muerte a todos porque todos pecamos. Entonces,
Por eso es que desde el huerto del Edén, ahí vemos que realmente estamos recibiendo o heredando la muerte espiritual, obviamente, y también la muerte carnal, porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, el objetivo de él era que fueran realmente eternos, que tuvieran una comunión permanente con Dios como la tenían. Cuando viene el tropiezo por parte de Eva, le carga la factura a Adán, porque a él lo había puesto como cabeza. Y desde ahí usted y yo, pues estamos viendo toda la debacle de la humanidad, del género humano. ¿Por qué? Porque ahí estamos. El pecado entró por Adán y la muerte a todos porque todos pecamos. Y a veces, no sé si le pasa, no tenemos ganas de nada. Ese terreno espiritual que sabemos que es de bendición, de repente no nos motiva, no queremos orar, cómo nos estorba la lectura de la Biblia para hacerla, cómo nos estorba el enemigo para tener esa comunión con Dios. Por eso es que depende mucho de la disciplina que usted ejerza en su manera de vivir para poder depender totalmente de la escritura. Y bueno, el apóstol Pedro también en su primera carta, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, acompáñeme por favor, primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 22 y 23. Dice, fíjese bien cómo es el apóstol Pedro hablando también de este concepto, porque era el apóstol y los apóstoles que habían estado con Cristo, no así Pablo. Pablo recuerde que recibió la revelación de Dios cuando fue llevado al tercer cielo, cuando le contaron cosas que era pues definitivamente hasta prohibido hablarle a la gente. Por eso es que él dice en una de sus cartas, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado por Dios al tercer cielo. Pablo sabía la experiencia que había tenido, pero Pedro, que había sido uno de los discípulos que había estado con Cristo, que inclusive negó a Jesucristo 3 veces, aquí ya lo vemos como el apóstol realmente glorificado, transformado, santificado por Dios y con la autoridad con la que habla. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién purificó nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. Definitivamente Cristo. Pero fíjese, ya nos purificó mediante el Espíritu, por el amor fraternal o para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabe? Aquí vemos a Pedro totalmente transformado y totalmente dignificado por Dios, porque le regresó su dignidad, no solo su ministerio. Y aquí ya lo vemos con una autoridad tremenda, a pesar de haber fallado, cuando ya Dios nos recicla. Es el caso de usted y de mí. Éramos Pedro el que negó a Cristo. ¿Cuántas veces no lo negamos con nuestras actitudes? Espero que ya no estemos viviendo una vida que lo niegue día tras día, pero si se tropieza, pues sería algo normal porque estamos en un cuerpo corrompido. Ahora, no se trata de que el hombre de fe, el hombre de Dios, se esté tropezando, tiene que esforzarse. Nos quedamos en el intento, pero no caemos. Santiago capítulo 1 en el versículo 18, también me encanta esta escritura. Santiago capítulo 1 versículo 18, porque dice, Él, o sea, Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué bendición tan grande es esto, porque cuando usted y yo entendemos que la transformación fue de Cristo, que Él nos hizo realmente renacer, que nos permitió con su voluntad un nuevo nacimiento por medio de la palabra, por medio de lo que Él hizo, eso, wow, nos tiene que tener realmente contentos, satisfechos de que la obra de Dios en nuestras vidas nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Somos ordinarios, amados hermanos. Usted y yo somos ordinarios, pero nuestra alma ya ha sido purificada. Y el proceso de santificación que Dios quiere lograr con nosotros es eso realmente, que usted y yo tengamos a Cristo como la verdad de nuestra vida y pueda ser notorio para nosotros. Ahora, es importante también
no solamente depender de la palabra, porque eso es vital para su vida espiritual, pero también vivir por medio del Espíritu Santo. Ya no vivir en la carne, ya no vivir satisfaciéndonos a nosotros mismos. Filipenses capítulo 3, otra vez Pablo, perdóname, pero a mí en lo personal es uno de mis escritores favoritos, porque creo que nos enseña realmente pues lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Filipenses en el capítulo 3 versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. Dice la bendita palabra de Dios: no que ya lo haya alcanzado, sino y ni que sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello por lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa tiene que ser la meta del cristiano, del hombre fiel, del hombre de fe, del hombre de Dios. Sí, puedes tropezar, yo no digo que sea lo correcto, pero somos seres humanos. Dios no nos hizo como la Coca-Cola en lata, no nos hizo robots. Y esa santificación que Dios está logrando, no nos permite entender que es Dios el que hace la obra. No soy yo. Y mire, yo tengo una máxima que hoy le comparto a usted por esta tarde. No soy yo. Y yo no soy lo que debo de ser. No me gusta a veces lo que yo soy, hermanos, perdónenme que se lo diga. No soy lo que quiero ser, mucho menos soy lo que Dios quiere que sea. Pero sabe, debemos darle gracias a Dios que ya no somos lo que éramos antes. Y ese no ha sido un proceso de crecimiento por nosotros, ha sido la mano poderosa de Dios que nos ha transformado y que nos ha trasladado, repito, de las tinieblas a esa luz admirable. Romanos capítulo 8, versículo 13, nos habla de que el pecado reside en la carne. Es la carne la que nos hace pecar. ¿Por qué? Porque el pecado entra por los sentidos, hermano. Por la carne, por los ojos, por los oídos, por la nariz, por el tacto, porque uno corre al pecado, a la maldad. La primera carta de Juan en el capítulo 3, versículos 9 al 11, también nos habla que ninguno que es de Dios peca. ¿Por qué? Porque Cristo está en él. Por eso le decía, no es lo óptimo que usted y yo caigamos, no es lo óptimo que nos tropecemos, pero gracias a Dios que si llega a ver esta situación, porque el pecado ya no peca con premeditación, ¿no? Ya no lo hacemos con esa premeditación, con la alevosía, con la ventaja. Pecamos por omisión. A veces de repente pecamos porque sencillamente no nos damos cuenta que cometemos una falla. Mire la iglesia de repente. Paso y no paso, no saludo a alguna hermana y ya al rato toda la iglesia sabe que el pastor es un grosero, que no saluda, que se siente el muy, la mamá de los pollitos y uno no sabe, pues no vio uno a esa persona y ellos no saben los problemas que uno puede tener o en lo que estás pensando. ¿No te ha pasado nunca eso? ¿Qué estás pensando? ¿En qué voy a hacer? Estás pensando en problemática de la iglesia, el ministerio, en fin, y de repente te juzgan. ¿Por qué? Porque el pecado está en la carne. Pero dice la bendita palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Por eso es que es importantísimo no perder de vista que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, dice que no desfallezcas, que no te dejes vencer. Ese hombre interior que tenemos nosotros se renueva de día con día, pero no se renueva automáticamente. Necesitamos que la palabra de Dios nos limpie, sea la que nos transforme. Por eso depender de la palabra, que es la verdad, es vivir en el Espíritu, porque nadie en que no viva en el Espíritu va a tener hambre y sed de justicia. Necesitamos realmente tener realmente esta dependencia de Dios para poder entender que la fortaleza del hombre se fortalece en el espíritu, en el hombre interior. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 18.
El hombre espiritual se fortalece con la palabra, se fortalece con la dependencia en Cristo. Es el hombre interior el que se renueva de día con día. Romanos 7:24, ¿no? Pablo nos enseña perfectamente esta lucha, este dualismo que existe en nuestra espiritualidad, porque dice Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate, el apóstol Pablo, llevado al tercer cielo, todo lo que le reveló Dios, todo lo que hizo para la obra, hermano, entendía que había una guerra en él, que mientras estuviera en su cuerpo mortal iba a ser más proclive a pecar que a hacer lo bueno. Por eso es que dice, veo el pecado y digo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo somos perfectos en Cristo, pero aún no somos como Cristo, amados hermanos. Tenemos el testimonio mejor, el más sublime, el más puro, el de Cristo. Pero, y por eso adoptamos el nombre de cristianos, porque amamos a Cristo y seguimos a Cristo. Pero perdóneme usted, qué difícil es comportarse como Cristo. ¿A poco usted no tiene coraje? ¿A poco usted no quiere venganza? ¿A poco usted cuando le pasan las cosas adversas no se pone como oso grizzly? ¿A poco no quiere bronca? ¿A poco no busca venganza? Pues ya no debe de ser, porque dice la bendita palabra de Dios, sed santo, como vuestro Padre Celestial es santo. Pero qué difícil, y perdóname la vehemencia, hermano, pero este es un tema álgido, es un tema que tenemos que compartir en la iglesia, es un tema que tenemos que dejar claro en nuestras vidas, de que si no dependemos de Dios, si no vivimos en el Espíritu, si no transformamos nuestra carnalidad en dependencia a Cristo, vamos a sufrir, y con ello va a sufrir lo que Dios nos encargó hacer. Usted y yo estamos en este mundo con un propósito, y el propósito es honrarle, es glorificarlo, es hacer la voluntad de Dios. La gran comisión es el propósito de Dios para la humanidad y sobre todo para sus hijos. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y dice el Señor Jesucristo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden. El término guardar en el hebreo natural es que obedezcan. Enséñenles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y viene una promesa sublime de parte de Dios. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, amado hermano. Y esta tarde me da mucho gusto poder de alguna manera compartir con ustedes esto, porque como decía el apóstol Pablo, yo también lo digo y creo que usted también lo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Porque si no hubiera sido el sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo no tendríamos esta nueva vida que está regenerada, que está cambiada, que está ahora transformada, pero no por usted y por mí, porque nosotros no tenemos nada bueno. Qué tremendo es confrontar la palabra de Dios con Pablo, que escribe Romanos 7, y entender la guerra tan tremenda que se libra contra la carne, contra el pecado. Entonces, en el cuerpo está la lucha. ¿Por qué? Porque ahí habita el pecado. En el cuerpo, en la carne, en la personalidad del hombre, es donde está la situación. Romanos 7:5 dice, llevando fruto para muerte cuando se vive en la carne. Por eso usted y yo tenemos que aprender como cristianos a matar la carne, a vivir en el espíritu, a ya no vivir más en los deseos de la carne, a recibir nueva vida, porque ya Dios nos la dio. Ya nos dio una vida nueva, una nueva vida, una vida eterna. Primera de Corintios, quiero terminar con esto, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15, dice que somos miembros de Cristo. Dice que ahora somos parte del cuerpo de Cristo. El versículo 19 dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y eso lo entendemos perfectamente porque no viene de nosotros. Romanos 6, 13 y 19 dice que busquemos hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad ya no.
Pero hay veces que vivimos una vida dentro de la iglesia, dentro del ministerio, pero salimos del ministerio, de la casa de Dios y vivimos como se nos pega la gana. Ahora yo le pregunto sanamente, amado hermano que me escucha, ¿usted y yo podemos vivir como se nos pega la gana? Sí. Sí, podemos vivir como se nos pega la gana, sin darle cuentas a mi esposa, sin darle cuentas a mis hijos, sin darle cuenta al pastor, al líder, sin darle cuentas. Y puedo vivir así. Pero lo que no puedo hacer si vivo de esa forma es escoger el resultado de vivir así. Porque dice la bendita palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así que si yo vivo como se me pega la gana, pues tarde que temprano me va a llegar la factura y no voy a poder ser eximido de mi conducta, de las consecuencias de mi pecado y de mi maldad. Por eso busquemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y por último, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que es el arengo particular de Pablo que a mí en lo personal me motiva tanto, mis amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y dice el verso 2, no se conformen a este siglo. Otras versiones dicen, no se ensamblen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de cambio, habla de no vivir ya más en la carne, habla de dejarnos transformar por la palabra. ¿Qué es meter o cómo se transforma la mente? Sacas lo viejo y metes lo nuevo. ¿Qué sacas lo viejo? Los pensamientos de maldad, de robo, de droga, de alcoholismo, pues de tanta situación que nos engañó. ¿Y qué metemos? La palabra de Dios. Ahora ella aquí va a entrar con toda su luz y va a resplandecer la verdad en nosotros. Mis amados hermanos, pues espero que haya sido de bendición este pequeño compartimento, que también lo fue para mí. Espero que pues glorifique a Dios y sobre todo que edifique sus vidas. Muchas gracias, Edgar. No sé si quieres hacer una oración para poder despedir, mi amado hermano. Te agradezco mucho la invitación a Betito Acevedo y a ustedes, amados hermanos, por haberme escuchado. Gracias. La paz de Dios. Cristo en ustedes. Muchas gracias, mi hermano Ramón. Ahora sí, fuiste como los frijoles pandilleros de la cárcel. Con palos y piedras nos distes, ¿no? No, hermanos, que Pablo, de veras que es mi escritor favorito, es el que habla doctrinalmente mejor de la antigua naturaleza, ¿no? Y tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Amén, correcto, mi Perdóneme, hermano. hermano. Mis respetos, Dios te bendiga, mi hermano. Y Igualmente, pues hermano. vamos a Cristo en orar, tierra. vamos a orar, Gracias, vamos a despedir este tiempo. Mi hermano pues gracias, tiene un hermano. servicio ahorita y van a llegar unas personas, unos hermanos de visita y pues los va a recibir. Muchas gracias. Gracias, Salúdenos a hermano. nuestra iglesia y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a despedir este tiempo en Gracias. oración. Si me acompañas, Padre eterno, Dios de gloria, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ramón. Bendícelo, cuídalo, protégelo, Señor. Sigue poniendo el querer como el hacer, Señor Padre, el que se haga tu perfecta voluntad, Padre. Que seas tú guiándolo a toda verdad, toda justicia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo poniendo las palabras en su boca, Señor. Que siga yendo a la cárcel, Señor. Que siga compartiendo, Señor, el Evangelio, Padre. Que eres tú, Jesucristo. Ayúdalo en sus situaciones adversas, en sus tribulaciones, Padre. Y gracias por su vida, Señor. Bendice y guarda a su familia. Cuídalos, protégelos, Amén, amén. susténtalos, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos has compartido hoy a través de él, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor. No oidores olvidadizos, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, Señor, a cada uno de ellos. Sigue ayudándolos, Señor. Sigue guiándolos y bendiciendo sus vidas, Padre. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén Amén, amén. y amén.